y es que una persona que se dedique un tiempo completo a crear es una persona que es muy valiosa para la sociedad. Darle motivación a los fotógrafos para ser fotógrafos creo que es el gran triunfo de esto. Infringir derechos de autor es un delito para que los fotógrafos puedan encargarse ellos mismos de proteger sus obras. Si alguien comete una infracción, inmediatamente estas plataformas te reportan. Señores, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Esta es la segunda parte de la parla que tuvimos con Daniel Estrada. Él es un abogado que nos está contando qué es ese mundo de los derechos de autor, cómo se maneja, si quieren hacer fotografías, si valoran la fotografía que están haciendo. Esto es algo que tienen que saber sí o sí. Entonces vamos a seguir hablando con Daniel. Muy pendientes ahí de las descripciones de los links y los comentarios y las herramientas que nos comparte. Van a estar están aquí en la descripción del video. Muy pendientes ahí para que cuiden sus creaciones. ¿Listo? Listo. Ahora vamos o sea, digamos que todas estas preguntas se las había hecho como un fotógrafo, ¿cierto? Ahora, cuando estabas contando todo esto, yo he hecho muchas presentaciones o pues de diferentes temas o cuando no, como que no, una clase, etcétera. Y lo más normal es buscar, vamos a hablar de, no sé, X tema, finanzas. Entonces buscas finanzas en Google, coges una buena foto, pum, y la pones en tu presentación. Entonces, ¿cómo eso está bien, eso está mal? ¿Cómo hacerlo o qué? Pues la forma correcta de hacer eso es, hoy en día hay una cosa muy famosa que se llama los Creative Commons, que eso traduce, palabras más, palabras menos, son licencias abiertas de uso. Sí. Y es que a ti te permiten utilizar la fotografía sin pagar, porque es una licencia gratuita. Sí. Ahí que sí tú tienes que hacer cuando tú descargas de estos sitios en donde tienen licencias abiertas, es que tú sí tienes que decir de dónde lo sacaste o tienes que poner quién fue el autor. Entonces la forma correcta de hacer eso es verificando que pues, las fotografías, imágenes, ilustraciones, porque no solo las fotografías, claro, sino por ejemplo también las ilustraciones son protegibles por derechos de autor, tengan como esas licencias abiertas de uso. Eso no quiere decir que ahora tú eres el dueño y las puedes modificar y las puedes, no. Tú las puedes utilizar tal cual están. Eso incluso hay unas que vienen con un manual de uso, muy pocas, pero hay. okay. Entonces simplemente tienes que cumplir con lo que te diga la página de donde las descargas y verificar que efectivamente tengan una licencia abierta, lo que llaman hoy en día licencia abierta de uso. Okay. Esa es la forma correcta. La forma incorrecta es coger cualquiera de Google, imágenes, y tú no sabes si tiene o no. Incluso Google hoy en día está poniendo abajo como protegida por derechos de autor, protegida por derechos de autor. Em, Coger esa y ponerla en una presentación. Entonces, digamos, esa es la forma incorrecta. Okay. Incluso si tú estás haciendo una presentación, por ejemplo, no en temas comerciales ni nada de esto, sino educativa, por ejemplo, Ajá. es bueno igual seguir los estándares como de reconocimiento de los derechos y por lo menos nombrar de quién es la fotografía. Eh, Porque igual las presentaciones, digamos que no tienen o persiguen fines comerciales, están dentro de las excepciones a temas de derechos de autor. Y es que, por ejemplo, si tú haces una presentación coges una imagen y la comunicas al público en una clase para mostrar, por ejemplo, en una clase de fotografía para mostrar cómo se tiene que hacer el enfoque, cómo es el tema de luz, cómo es etcétera, etcétera. Digamos que los propósitos de eso entre comillas, no son comerciales porque son educativos, aunque las universidades o los cursos Sí, que pues hacen no de hay fotografía matrículas tienen un fin de gratis. lucro. Exacto. Pero de todas formas, digamos que eso está dentro de las excepciones. Si quieren saber más del tema de las excepciones, pueden buscar incluso literal Google excepciones y limitaciones a los derechos de autor y hay una lista completa en donde está, por ejemplo, el tema del derecho de cita. Y es, Okay. si yo voy a coger que es sobre todo literaria, y es si yo voy a coger un fragmento de un libro y lo voy a utilizar en mi paper, por ejemplo, O yo la tengo que tesis, sí. citar de quién es el autor de eso y demás, y lo puedo utilizar porque lo estoy haciendo con unos fines académicos. Entonces, todas esas excepciones están en esas, pues, como en esa lista, que están, y ya yo creo que lo vamos a hablar más adelante, en la ley 23 del 82 que es como la ley principal que regula los derechos de autor. Listo. Entonces, listo. Súper claro si van a hacer algún tipo de presentación o algún tipo de uso de imágenes que no sean propias.
buscar una fuente de Creative Commons que son las fotos dispuestas para eso. Exacto. Listo. Ahorita que mencionabas la ley, entonces todo esto que estamos hablando, si hay algún gomoso, un fotógrafo gomoso de la ley o fotógrafo abogado, que quiere decir como que, pucha, me quiero, pues quiero saber más todo. Este es el código, la ley 23 del 88. O ¿dónde está La toda ley esta información? 23 de 1982. Listo. Entonces, de la pregunta que tú me hacías, Andrés, estas son, pues digamos, a mi consideración, las normas principales que regulan los temas de derechos de autor, porque son muchísimas. Y eso es un problema, también es un problema porque pues para los que no saben de derecho, como ir al libro único de derechos Sí, de a la autor Biblia. no existe. Ok. Pero sí, digamos que estas principales eh, son las normas principales que regulan los derechos de autor, pero sobre todo la más importante para Colombia es la Ley 23 de 1982. Esta Listo. ley es del 82 y ha tenido muchas modificaciones, entonces ustedes después sería bueno que accedieran a través de la página del Senado, que la página del Senado, pues ponen en Google Ley 23 de 1982, Senado de la República de Colombia. Lo bueno de esa página es que tiene la ley actualizada. Ah, súper. Entonces, todas las modificaciones que le han metido, porque han sido muchísimas, Ujú. digamos, esa publicación de la ley en esa página ya las tiene todas incorporadas. Entonces, ustedes no van a leer una ley, digamos, no actualizada. Y la última modificación que tuvo fue la ley 1915 de 2018. Esa fue la Ok. última modificación, fue hace 2 años, fue hace muy poco. Entonces, para que vean pues que esa ley se modifica mucho y como que lo que busca es irse enfrentando como a los retos y tendencias de los derechos de autor, sobre todo hoy en día que es casi que todo es en el mundo digital. Claro, claro. Otras importantes es, por ejemplo, internacionalmente hablando, el convenio de Berna, también está el acuerdo de derechos sobre propiedad intelectual en el comercio de la OMC, la Organización Mundial del Comercio. Y para Colombia aplica la decisión 351 de 1993, que es de la CAN, de la Comunidad Andina de Naciones, que es Ujú. Perú, Ecuador, Bolivia y Colombia, en temas de derechos de autor, en temas de marcas, de patentes, bueno, de muchas cosas, crean o sea, tienen como una regulación única para Conjunta. esos 4 países. Y esa decisión es muy importante porque esa decisión, la 351 y la ley 23 de 1982 esas sí podríamos decir que son la Biblia pues Ok. de derechos de autor en Colombia, en Colombia. Listo. Eso está muy interesante porque, o sea, es. Sí, o sea, ahí está como las referencias. Te pregunto, una problema, pues, o una duda y algo que sí es un poquito más hablado en el gremio fotográfico es, creo que es un release o como la autorización de la persona que es fotografiada. Entonces, por ejemplo, en estas páginas de stock photography que es para vender las fotos online, entonces, bueno, voy a tomar las fotos de una modelo con un sombrero. Entonces, no pueden aparecer marcas comerciales. Entonces, si el sombrero es, no sé, de Nike o lo que sea, pues si ellos ven eso ahí, dicen, no, no le aceptamos la foto porque ahí hay marcas comerciales. Ujú. Si sale una persona, te dicen que tienes que adjuntar la foto con el permiso escrito de la persona diciendo, sí, yo autorizo a que esta persona venda mi foto con mi imagen. Claro. Entonces, el caso típico es, o la pregunta clásica es, yo estoy en la calle haciendo fotografía, estoy de paseo, y entonces le voy a tomar la foto al edificio y pasó una señora y quedó en la foto, se ve claramente quién es esa señora, y ya después esa foto la publiqué en un concurso, ganó, salió la foto, felicitación, puesto número uno, y la señora ve esa foto y dice, uy, ¿yo por qué salí ahí? Usted no me pidió permiso. ¿Cómo es ese escenario? Claro. Bueno, pues esa pregunta es muy interesante y lo más importante, como tú dices, es tener el release en todos los casos pues que se pueda y claramente pues en las fotografías urbanas o en las fotografías pues de calle o de paisaje, Ujú. eso es imposible. Entonces, en ese caso, ¿qué aplica?
cuando la fotografía, por ejemplo, es en la calle, tomas un edificio y hay gente claramente abajo, si, la gente se entiende que no es el elemento principal de la fotografía. O Ok. pues lo que tienes que establecer es precisamente eso, que tú no estés enfocando precisamente a la persona o a las personas, sino que tú estás enfocando el edificio y hay personas alrededor del edificio. En ese sentido, las personas se vuelven paisaje, literalmente, Ok. y no tendrían, digamos que ante un pleito sería muy complicado que ellos pudieran, o pues digamos que el fotógrafo tendría muchas herramientas para poder decir que no necesitaba el permiso o el release de esas Ujú. personas porque digamos que el objeto principal de la fotografía no eran las personas, sino que era el edificio. Lo mismo, por ejemplo, en las marchas, pues, las fotografías de marchas, Ujú. de protestas. Eh, y ahí hay dos cosas. No solamente son de derechos de imagen, que son temas, digamos, en Colombia derivados de la ley de derechos de autor, sino que también es un tema de protección de datos personales. Y eso sí es más complicado porque esas normas son súper garantistas. Entonces, digamos que ahí se entiende que las personas al estar en un sitio público, en una manifestación, Ujú. dieron como actos inequívocos del consentimiento para decir, oiga, si yo estoy acá públicamente, sé que están fotografiando, hay medios de publicidad, y hay medios De de comunicación. televisión, yo sé que es muy posible que salgan videos, salgan una fotografía, hay gente fotografiando, digamos, la marcha, pues son personas que en cierta forma, entre comillas, dieron su consentimiento no explícito, pero sí implícito, Ok. de primero de estar en la marcha, segundo, que se les fuera, digamos, fotografiadas en la marcha, y eso es una discusión muy fuerte, sobre todo, por ejemplo, gente que no quería que supieran que estaban en la marcha. Claro. Eh, entonces, ahí va a depender, ahí sí es de cada caso, pero en principio digamos que la defensa sería esa y es el tema de pues, actos inequívocos del consentimiento y es, si yo estoy en un sitio público en donde me están grabando, en donde me están tomando fotos y yo no digo absolutamente nada, y yo sigo estando ahí, me sigo dejando me sigo dejando fotografiar y demás, pues, mano, ahí sí no, pues digamos, no hay problema. Muy importante que lo que tú dices, si yo voy a hacer fotografías en donde la persona es uno de los elementos principales de la fotografía que yo estoy tomando, tiene que haber un release y ese Ujú. release ya no es solo temas de derechos de imagen, sino también de protección de datos personales y sobre todo si hay menores de edad, Eso te porque iba a preguntar. el tema de fotografías de menores de edad, nosotros, por ejemplo, en Colombia, por la misma razón, y no es temas de derechos de imagen, sino temas de protección de datos personales, digamos que los datos de los menores de edad son datos sensibles, que tienen, digamos, un nivel de protección mayor. Ujú. Entonces, digamos que la diferencia práctica es que si el release de un adulto es así, el release de un menor de edad es más largo porque hay que incluir todos los temas de protección de datos personales y el que tiene que firmar el release es el padre, pues, o el que tiene la patria potestad del menor, Ajá. papá, la mamá, los acudientes tienen que ser los que firmen, digamos, ese release, pero es importante tenerlo. Wow. Sí, porque otro caso muy clásico, una pregunta que como que he escuchado pues ahí en las conversaciones es fotografiar a través de una ventana. Eh, dale, sí. Esa, me imagino que, o sea, fotografiar a través de una ventana a un ambiente privado, ¿qué? O como el escenario típico es, estás en una caminata por la ciudad o estás de paseo y entonces pues como que para uno, pues para la persona común todo es muy exótico y para el fotógrafo aún más. Entonces está el viejito leyendo la prensa en la sala y foto de la ventana, se ve a través del viejito en su sala leyendo la prensa, fumando su habano y ese es icónico de Cuba, por ejemplo. O sea, estoy Sí. inventando como un caso hipotético. Em, Estoy infringiendo la ley, estoy infringiendo la intimidad de él que está en su casa, él puede... ¿cuáles serían ahí como los posibles escenarios? Esa pregunta es buena. Lo primero es si el viejito se identifica perfectamente, pues sí hay problema. Y si el Ujú. viejito es una parte fundamental, pues seguramente lo será porque el fotógrafo dirá, es que todo es fundamental en la fotografía. Sí. Pero si el viejito es un elemento principal de la fotografía, claramente, pues, y se identifica perfectamente quién es, claramente deberá haber una autorización. Ahora,
esto es un muy mal consejo, por favor no lo sigan, pero hay muchas personas que dicen, bueno, la probabilidad de que ese viejito venga y me reclame, ¿cuál es? Exacto. Segundo, mi fotografía es muy famosa. Y bueno, y si mi fotografía se vuelve muy famosa y empieza a circular y me empiezan a pagar mucho por ella, pues tómese la tarea de ir a donde el viejito y si lo encuentra y no se ha muerto, ojalá, pues pídale el release y se cura en salud. O negociar Eh, con él, como, "Ey, ve, firmame no, el release, te doy incluso hay gente tanto". que te la firma gratis. Es que, Ujú. y digamos que creo que la sinceridad siempre es la mejor herramienta. Sí, Pues sí, hermano, le tomé una fotografía cuando estaba pasando por acá, esta es la foto, se la regalo, le regalo pues una copia. una copia de la foto, eh, pero pues ahorita voy a participar en un concurso con la fotografía, etcétera, etcétera, y me exigen esto. Sí. Usted me lo puede firmar, y si te lo firma gratis, buenísimo, y me dice, no, me tiene que pagar, pues ya negocias con él. Pero esa respuesta es porque soy abogado y porque nosotros vemos todo de la peor forma posible y creemos que todo lo malo va a pasar. Sí, sí, sí. Pero es un poco exagerada, pero pues sí, es eso, es como jugar con las probabilidades y ver realmente pues cuál es la probabilidad que el viejito llegue a reclamarme por eso. ¿Qué ha pasado, no? O Ujú, sea, claro. lo que yo digo es que eso puede pasar, incluso hay una, o sea, también después la juntamos acá, es una fotografía que se utilizó de una señora para promocionar un cereal. La señora nunca supo que le habían tomado la foto, ni nada, sino hasta el final. Y salía en verdad, era la señora, era básicamente la figura principal del cereal. eh, y eso, digamos que es un caso icónico porque ahí fue la primera pregunta, fue como, y la señora dijo, oiga, es que a mí me interesa de todo menos salir en una caja de cereal, Pues quítenme claro. de ahí. Y esa fue como la primera discusión y era una señora, o sea, no tiene que ser una persona famosa, puede ser una persona, un viejito común Sí. y corriente, cero famoso, pero tiene sus derechos y tiene sus derechos de imagen. Wow. Listo, ahorita que estamos mencionando que todas estas herramientas digitales y demás, vámonos a las redes sociales. Cuando yo publico una foto en Instagram, lo que decimos, yo siempre seré el autor de esa foto. Eh, pero entonces, pregunta número uno, en esa letra pequeña, yo como usuario de Instagram, ¿qué tanto le estoy cediendo? Pues, o como que hay que tener en cuenta ahí. Y lo segundo es, los que están en esa red social o los que tienen acceso a ese lugar donde yo subí la foto, ¿la pueden utilizar o cómo es como ese entorno ahí? Bueno, esa foto es tuya siempre y cuando tú la hayas tomado. No quiere Ujú. decir que todas las fotos que tú publicas en Instagram son tuyas. Entonces lo principal es eso, es quien tomó la fotografía es el autor y titular de la fotografía. Si tú la publicas ahí, en principio por los términos y condiciones actuales de Instagram, que pueden llegar a cambiar, eso no lo Ujú. sabemos, no creo que, pues, que cambien como para quitarle las fotografías a las personas, pero la fotografía igual sigue siendo tuya. ¿Mm? Si algunas personas quieren compartirlo a través de las herramientas de la plataforma, lo pueden hacer siempre y cuando no la sustraigan de la plataforma y la empiecen a utilizar por fuera de la plataforma porque ya estarían violando los derechos de autor tuyos. Incluso por eso Instagram no deja descargar las imágenes que tú publicas, están en la plataforma. La única forma que tú puedes hacer eso es tomándole un pantallazo, Ujú. recortándolo y reutilizando la fotografía. Entonces, digamos que en principio todo lo que se haga dentro de la plataforma está bien, pero si por ejemplo yo con una fotografía tuya le tomo un pantallazo y la empiezo a utilizar en otros lados, yo estoy cometiendo una infracción. Wow, ok, ok. Pucha, hay muchas cosas que yo no tenía ni idea. No, y ese es el tema, y es algo que ese es el problema también del derecho, que los abogados lo hemos hecho complejo y súper aburrido. Estaba como Entonces, encerrado ahí. sí, yo creo que hoy en día las cosas van cambiando, la gente se va informando más, los abogados dejan de ser tan abogados Ujú. y entendemos también pues que hay un mundo por fuera del derecho y queremos conectar con ese mundo. Entonces, digamos, por ejemplo, este tipo de espacios a mí me parece fundamental poder hablar de esto y compartir esto, pues yo lo digo claramente, yo sé que
esto lo pueden ver X personas y por el hecho de que yo soy abogado y me escucharon a mí hablar, seguramente me pueden llegar a contratar a mí para que Claro. yo les preste los servicios, pero realmente yo lo hago es porque si las personas saben que tienen derechos y digamos que hay un conocimiento mucho mayor de los derechos de autor, pues va a funcionar de una mejor forma y lo que vuelvo y te digo, o sea, puede que suene muy altruista y demás, pero darle motivación a los fotógrafos para ser fotógrafos creo que es el gran triunfo de esto. Darle Total. motivación a los escritores para que sean escritores es lo que tenemos que perseguir. Y es que una persona que se dedique un tiempo completo a crear es una persona que es muy valiosa para la sociedad, porque crear hoy en día es una de las cosas más difíciles que existe. Entonces, creo que ese tipo de cosas se tienen que premiar y tienen que ser a través, pues, de reglas claras y no reglas como abstraídas en un mundo solo de abogados, sino que los fotógrafos también se empapen de ellas y ahí es, vuelve y juega responsabilidad de ambos, de los abogados, pues como de dar a conocer mucho más las normas y de los fotógrafos, pues de ser responsables y de saber qué es lo que tienen en sus manos y cómo pueden aprovechar y gestionar sus obras. Súper, súper. Otra pregunta. Cuando, digamos que a mí me contrata una empresa para hacer un catálogo, eh, o sea, la empresa me paga, como hablamos ahorita el ejemplo del fotógrafo este de Bogotá, entonces, no, la empresa me pagó, no sé, 15 millones por las fotos y, no sé, pagó el helicóptero, pagó las modelos, pagó X herramientas y así. Eh, Al yo aceptar ese contrato con la empresa, ¿quién tiene los derechos? Pues yo le puedo vender esas fotos después, por ejemplo, a una página de stock para montarlas, o cómo proceder ahí cuando es un producto como ya solicitado por alguien o qué. Esa pregunta es muy importante, demasiado importante, porque hay una cosa que se llama la presunción de obra por encargo, y es que cuando tú encargas realizar una obra y tú pagas por la realización de esa obra, se presume, o sea, la presunción puede demostrarse, digamos, que no es así, o sea, se puede Ujú. poner pruebas o a favor o en contra, pero hay una presunción, es decir, que ya de entrada se presume que esa obra por encargo, los derechos económicos de los que yo te hablaba, acuérdate que hay derechos morales y Sí. derechos económicos o patrimoniales. Los morales siempre los va a tener el autor. Entonces, Ujú. por ejemplo, si tú tomaste esas fotografías, siempre van a tener que decir que esa fotografía es tuya, no la van a poder modificar sin tu permiso. Si tú la quieres mantener inédita, pues bueno, hay una serie de derechos, pues, pero los más importantes es paternidad, modificación y bueno, los otros. Esos derechos tú los sigues manteniendo. Tú sigues siendo el autor de esas fotografías. Pero esta presunción de obra por encargo lo que hace es que los derechos patrimoniales, que son, por ejemplo, poder reproducir la fotografía, que reproducir es crear copias de la fotografía, Ujú. poder comunicar al público la fotografía, que comunicar al público es, por ejemplo, ponerla en una valla publicitaria en la calle, Ujú. eh, poderla distribuir y es, por ejemplo, generar copias y vender copias de esa fotografía. Eh, Todos esos derechos se supone o se presume que se le transfieren a la persona que pagó por la obra. Por eso es Ok. muy importante cuando uno lo contratan firmar un contrato. No tiene que ser un contrato de 80 páginas. Digamos, incluso nosotros en la realización de nuestros contratos lo hacemos los más intuitivos posibles. Creo que el contrato más largo de cesión de derechos o de licencia de uso que tenemos, derechos de autor, es como de 8 páginas, de cinco, pues normalmente son de 3 páginas o algo así. Pues, Sí. los que queremos que hacer el derecho más simple, los que no, pues hay contratos de 40 páginas donde Wow. nadie sabe qué es lo que pasa realmente. Pero lo más importante es tener las reglas claras y dejarlas por escrito. Ujú. Entonces, si a mí me, y eso habla también muy bien del fotógrafo. Sí, Si el claro. fotógrafo dice, no, es que lo vamos a contratar para tal cosa, el fotógrafo ya tiene su contrato predeterminado, la empresa dice, este man es un man serio y lo que le estamos pagando Me tiene vale. sentido, pues porque es Sí. muy organizado. Eh, entonces, es bueno que los fotógrafos tengan sus contratos predeterminados, que entiendan un poco de las cláusulas que se negocian y que puedan entrarlas a negociar con la agencia o con la empresa.
que los contrate para saber realmente qué es lo que están haciendo. Sobre todo porque si tú, por ejemplo, si tú tomas fotos, si tú tomas fotos, es diferente si tú licencias o si tú cedes los derechos, porque las licencias son normalmente más económicas, entonces lo que tú cobras, por ejemplo, si tú por la fotografía y ceder las fotografías y que ellos queden con los derechos, tú cobras 100 millones, Ujú. licenciarla seguramente va a costar 10, pero tú vas a seguir siendo el dueño de los derechos sobre esas O sea, fotografías. yo le doy permiso de que haga cosas determinadas y específicas, pero es Las con mi fotografías siguen permiso. siendo tuyas. Ok. Entonces, eso es lo que voy a explicar acá con este cuadrito muy sencillo y es, estamos acá en esta primera parte en donde está el autor y el autor en este momento creó una obra, toma una fotografía. En ese momento, en ese preciso instante, y recordemos lo que habíamos dicho ahorita y es que los derechos de autor, pues digamos, los derechos de autor se reconocen en el momento exacto de la creación de la obra. No es Ujú. necesario registrarlos, pero pues que el registro sí es, digamos, un medio probatorio que te facilita a ti cualquier pleito. En ese momento, el autor toma la fotografía y crea la obra y le surgen dos tipos de derechos, el derecho moral, los derechos morales y los derechos patrimoniales. Los derechos morales son de él siempre, no los puede vender, no se los pueden quitar, no los puede negociar, incluso luego de su muerte siguen siendo de él. Las obras, por ejemplo, de Da Vinci siguen siendo de Da Vinci, que en este caso pues, él ya lleva muerto mucho tiempo. Sí. Quien gestiona esas obras es la entidad, pues como el Ministerio de Cultura de Italia. Ok. Entonces los derechos morales son perpetuos, básicamente. Cosa diferente que acá, digamos, en los derechos morales está el de paternidad, el de transformación, bueno, hay varios ahí, Ujú. perdón, el de modificación. Y acá en derechos patrimoniales están los más importantes, que es el de reproducción, por ejemplo, Ok. o el de comunicación al público. Reproducción es hacer copias de la fotografía, comunicar al público, escoger la fotografía y ponerla en una valla en donde el público pueda ver la, digamos, la foto. Estos derechos sí pueden ser vendidos, Ujú. puedes negociar con ellos, te los pueden quitar. Oh. Y sobre todo tienen un periodo de tiempo, que ya lo vamos a ver, y es, sobre todo tú puedes negociar con estos derechos. Y las dos formas principales de negociar con esos derechos es, o tú licencias esos derechos, que lo que haces es como dar un permiso, y es Sí. que a quien tú licencias esos derechos, le autorizas el uso, por ejemplo, de tus fotografías para un tema determinado, y es, esta agencia me pidió mis fotografías para crear un ebook. Sí. O Yo le una autorizo el campaña de uso. donación. ¿En qué? O por ejemplo una donación para un desastre Sí, ambiental. sí, y tú incluso la licencia puede ser gratuita, pero la licencia es específica. Entonces, para que ellos no digan, no, es que usted me regaló las fotos y entonces ahora las fotos son mías, Ujú. uno hace un contrato de licencia de uso y dice, le voy a permitir el uso de estas fotografías con el único propósito de que sean utilizadas para esta campaña de donación, por ejemplo. Pero entonces ellos ya después no pueden llegar y salir y decir, no, es que además vamos a hacer esta pauta publicitaria que no tiene nada que ver con la campaña de donación, sino que entonces ya Sí. es un tema de lucro para ellos. Entonces es eso. Y la otra es la cesión de derechos, que ahí sí lo que estás haciendo es vender los derechos que tú tienes sobre esa fotografía y ya en ese sentido lo que tú haces es transferir esos derechos a esa persona que se lo vendes. Entonces ya el que va a poder autorizar la reproducción de las fotografías va a ser esa persona a la que le vendiste los derechos, quien va a poder comunicar al público esa fotografía en una valla publicitaria va a ser la persona a la que le vendiste los derechos. Y eso lo que crea es un nuevo titular pues, de derechos, que son estos derechos patrimoniales. Entonces, esas son las dos grandes diferencias y como te decía, la sesión es mucho más cara. Entonces, no quiere decir que la sesión sea mala. La sesión es Ujú. buena siempre y cuando te paguen lo que vale una sesión, que Claro. siempre es mucho más costosa que una licencia. Esa, por ejemplo, ahorita que hacías hablabas del caso de Da Vinci, digamos que yo tengo una foto muy buena y listo, la he vendido múltiples veces y le he ganado un par de pleitos y todo. Y yo como que bueno, me voy a morir, se la voy a ceder a mi hijo para que él la siga usufructuando o no, pues la siga vendiendo, etcétera. Eso se puede, pues, o eso tiene ahí como cierto límite. Eso tiene un límite y es
digamos, el reconocimiento de estos derechos patrimoniales tiene un límite en el tiempo. Y es, por ejemplo, en Colombia, bueno, el límite mínimo en general en todo el mundo son 50 años. O sea, por Ok. lo menos tienen que reconocerse al autor o al titular de estos derechos 50 años de protección. Ese es el mínimo a nivel mundial. En Colombia, y digamos que es un estándar parecido en todos los países, es la vida del autor más 80 años. Ese es como Wow. el estándar. Bueno, en Colombia, digamos, es ese, en otros son 70, en otros son 50, pero es la vida del autor más ese periodo de tiempo. Esto es cuando el autor es el titular de los derechos patrimoniales toda su vida y luego de su muerte son sus hijos, porque esto es un bien como la casa, digamos Sí. que como la casa, entonces se muere la persona y los hijos son quienes heredan la casa, bueno, los hijos también heredan los derechos de autor y los pueden seguir explotando por ese periodo de tiempo. Luego de ese periodo de tiempo pasa digamos, al dominio público, y ya puede ser, digamos, reproducido, utilizado además por cualquier persona. Por eso, por ejemplo, en Bogotá, los que viven en Bogotá se dieron cuenta que en un periodo de tiempo en las estaciones de Transmilenio ponían música clásica. Ok. Eso no es porque Porque sí. quería, no sé, la alcaldía que fueran, no sé, la gente más que escuchara música clásica y fueran más cultos, ni nada de eso, era porque no tenían que pagar derechos, porque eran canciones que habían sido compuestas hace más de 200 años o hace 100 años o hace un periodo de tiempo pues muy largo y ya habían entrado al dominio público. Lo mismo, por ejemplo, el Principito entró al dominio público hace un tiempo y fue cuando todo el mundo empezó a crear ediciones nuevas, edición conmemorativa del Principito, edición deluxe del Principito, edición Sí. yo no sé qué del Principito, porque ya no tenían que pagarle derechos a la editora porque ya habían vencido esos derechos. También es la razón, por ejemplo, por la que Disney está sacando los remakes en persona de sus películas, porque Sí. ya se les están venciendo los periodos de tiempo de protección de esas películas y de esas obras. Entonces, el Oh. tema de los derechos de autor es toda una industria, tiene todas sus, digamos, todos sus tejemanejes, y es un mundo muy vasto y muy largo, por lo mismo, porque lo que protege es la creación humana, es la capacidad de crear obras originales del ser humano. Yo una vez viendo un documental escuché, pues ahí decían que la canción de cumpleaños tenía derechos de autor todavía vigentes. ¿Eso, o sabes algo? Esa es una muy buena pregunta, no tengo ni idea. Porque decía La como canción que de cumpleaños. sí, Sería bueno saberlo, lo voy a investigar y te confirmo, pero es muy posible. O sea, la canción de cumpleaños alguien la tuvo que haber compuesto. sí, Que ahí total. van los temas. ¿Quién hizo la letra y quién hizo la música o la melodía? Porque son Ajá. dos cosas independientes. Y puede que la misma persona las haya hecho, pero a veces, eh, por ejemplo, el himno de Colombia era sujeto de derechos de autor. Una persona escribió la letra, otra hizo la melodía, y lo que hizo Colombia fue, a través de una ley, convertirla en una obra, digamos, que entraba, Como digamos, un como al dominio patrimonial o... público, porque era, digamos, por el interés público que representaba el himno nacional, se volvió, pero el himno nacional de Colombia y el himno nacional de todos los países, por ejemplo, tiene derechos de autor. Entonces, es muy importante pues saber como todo ese tipo de cosas. Ya saliéndonos un poquito para la música, ahí, entonces me imagino, por ejemplo, no sé, en el Mundial la FIFA tiene que pedirle permiso al país para poner el himno cuando empiezan el partido, o ¿cómo será eso? No, porque precisamente, digamos, la ley que te comentaba, lo que busca es que el himno pueda ser reproducido por cualquier Ok, persona. ok, Pero para eso tuvieron, por ejemplo, que haberle pagado al compositor, pues a los autores y compositores del himno para que sus derechos ahora fueran del Estado colombiano. claro. Eso sería un tipo de sesión, pues, o... Sí, un poco obligatoria, Sí, pero claro. sí, 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 sí. Pero no, claramente. Y ahí, pues bueno, ahí también fue, entonces mira, el compositor fue Orestes Sindici y a él le tuvieron que, pues digamos que él era el compositor. Ajá. Y efectivamente fue Rafael Núñez quien, digamos, escribió la letra del himno.
para que ellos como personas tenían derechos de autor. Y Sí, lo que hizo claro. el Estado colombiano fue a través de una ley decirles a ellos, oiga, yo sé que tenemos derechos de autor, toda la cosa, pero pues es el himno nacional de la Sí, República de como que esto es Colombia. para mucha gente. Sí, esto va a ser del Estado colombiano y les vamos a pagar la compensación económica que sea necesario pues para que esto pueda ser reproducido por cualquier persona. Wow, hermano, juepucha, hay muchísimo, muchísimo que aprender. Contanos porfa de los talleres y contanos qué haces vos y qué hace tu empresa para que la gente cuando vea esto y se concientice de que la está cagando por lado y lado, como que aprendan y que van a encontrar allá con vos. De una, pues mi firma se llama Norden Asesoría Jurídica. Nosotros estamos en Bogotá, pero también tenemos oficinas en Medellín Ujú. y asesoramos realmente a personas de todo el país, incluso hasta de Leticia. Eh, y nosotros tenemos un enfoque, pues tenemos dos enfoques muy importantes y son el enfoque de propiedad, pues de derechos de autor, de propiedad industrial y de nuevas tecnologías. Yo soy el socio encargado de esa materia y Ajá. tenemos también un enfoque de derechos de derecho tributario que la van muy bien porque al final todo el tema de impuestos, planeación tributaria y planeación patrimonial, pues con todos estos temas es muy importante. Nosotros en la firma hemos venido asesorando a muchas empresas en temas de derechos de autor, sobre todo, por ejemplo, a desarrolladores de software. Ujú. Hemos asesorado a fotógrafos, a escritores, a compositores en sus obras pues, artísticas, literarias, musicales. Y lo que nosotros queremos es a través de una serie de talleres empezar como a entregar las herramientas más puntuales, que no sea teoría, sino pura práctica, porque nosotros sabemos que los fotógrafos, los músicos, los escritores lo que quieren es seguir escribiendo, Claro. seguir tomando fotos, seguir componiendo. Entonces lo que nosotros hacemos es entregar las herramientas más básicas, es cómo puede proteger y gestionar sus obras de una forma muy sencilla y fácil. Entonces, en el taller, en los talleres que nosotros hacemos en el caso, pues, por ejemplo, de los fotógrafos, van a aprender dos cosas principales. La primera es aprender a usar el aplicativo web y el aplicativo móvil de la Dirección Nacional de Derechos de Autor para proteger sus obras, Súper que las obras, importantísimo. digamos, ya están protegidas desde el momento de la creación, pero para registrarlas, para que tengan un papel que diga esa obra es suya. Y Ujú. cuando haya un pleito, haya algún problema o vayan a hacer una reclamación por la infracción, sea mucho más sencillo reclamar. Y la segunda, para los fotógrafos, es hacemos todo el taller de cómo funcionan estas plataformas internacionales de vigilancia de fotografías para verificar quiénes están usando sus fotografías, en qué país, digamos, toda esta cuestión alrededor de eso. En este momento, al día de hoy, 25 de noviembre que se grabó el video, esos talleres cuestan 600.000 pesos y tienen cupo para 6 personas, con lo cual pues digamos que a la persona le termina costando 100.000 pesos. Es una inversión, pues digamos, muy bajita y nosotros, es más, digamos, lo que lo hacemos es por, Sí, como educación, por pues. entregar esta información, poderlos hacer mucho mejor a futuro. Nuestra idea también, pues con todo esto que estamos, digamos, recibiendo por el pago de estos talleres es irlos mejorando cada vez más. Ujú. Luego vamos a crear pues unos módulos en internet que no tienen que ser pues digamos presenciales, sino que cualquier persona puede entrar, ver esos videos e informarse de las temáticas que quiera, de lo que se vaya ocurriendo pues, acerca de derechos de autor, y eso es como la labor que estamos haciendo en este momento. Entonces, eso es muy importante. Hay otra cosa que también hacemos y es el tema de registro de marcas, y es Ok. los fotógrafos comúnmente están identificados a través de una marca, y Claro. es bueno que la protejan, porque digamos es su identidad. Así que también hacemos todo el tema de registro de marcas, eh, y es también, digamos, servicios muy económicos que queremos poner como a disposición de las personas. Una pregunta ahí con lo de los talleres. Entonces, 600.000 pesos cuesta como generar como el salón y a ese salón se le pueden asistir hasta 6 personas. Exactamente. O una persona que no quiera asistir con nadie paga los seiscientos Ajá. mil pesos y estamos 100% con esa persona. El taller es de alrededor Wow. una hora y media, 2 horas, pues Ajá. dependiendo de las preguntas que surjan y demás. Es muy práctico.
les aseguramos que cuando salgan del taller, o sea, lo que vamos a hacer en el taller va a ser algo completamente práctico y escoger sus fotografías y registrarlas en la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Ustedes mismos los van a hacer a Ajá. través de todo lo que les vamos a explicar, porque lo que nosotros queremos es eso precisamente, que ustedes luego todas las fotografías, todos los álbumes, todas las tomas que hagan, las puedan proteger ustedes mismos. Y lo otro es que ustedes van a salir también sabiendo cuáles son las plataformas internacionales, cómo deben gestionarlas, cuáles deben de tener en cuenta dependiendo de cuál sea el, digamos, el mercado en el que se mueven, para que puedan proteger esas fotografías y en cualquier infracción puedan también saber cuáles son los primeros pasos a seguir pues para poder evitar esas infracciones y para también obtener una remuneración, pues una indemnización Claro. por las violaciones. Entonces, es eso. Taller, 600.000 pesos para 6 personas, lo puede tomar una sola persona pagando los 600.000 pesos como un salón, pues, y Ajá. puede ser presencial en nuestras oficinas en Bogotá o puede ser virtual y lo hacemos virtual y facilita también las cosas que sea virtual porque compartimos pantalla, mostramos cómo se hacen, digamos, todo el tema, así que eso es. Súper. Uy, eso, no, yo casi que fijo, pues hay que hacerlo porque es que, o sea, es una herramienta súper poderosa. Me imagino que más de una persona que está en el taller haciéndolo como que se da cuenta, uy, ve, aquí me salió, le están utilizando en tal parte. O sea, libra el taller ahí en un momentico. Sí, la verdad, eso, digamos, las personas que ya lo han hecho en este momento en verdad nos dicen, oiga, yo no sabía y esto al final termina siendo una fuente de ingresos también. Sí, Es claro. que todo lo que yo me he metido en el tema de fotografía y hay una cantidad de gente y es raro porque siempre es una foto, o sea, que puede tener 1.000 fotos famosas, pero hay Sí, una foto a la que le dan palo y eso que la cogen y le dan palo y le dan palo todo el mundo la coge y como Google va indexando las fotos dependiendo de lo utilizadas que sean, entonces claro. uno pone eh, rascacielos Bogotá y siempre Pum. sale la hijo de madre foto de primera y toda la gente la utiliza. Entonces, realmente eso al final se convierte casi que en otra fuente de ingresos de los fotógrafos o de los artistas. Uy, hermano. Daniel, de verdad que muchísimas, muchísimas gracias. Esta información es súper valiosa y estoy seguro que más de uno ahí viendo el video y va a estar buscando la Dirección Nacional de Derechos de Autor, el aplicativo, TIN, o buscando pues la página de tus servicios. La vamos a poner en la descripción del video para que vayan de una y asistan al taller. Y de verdad que muchísimas gracias. Esta ha sido una charla muy educativa. No, Andrés, con muchísimo gusto y antes, pues muchas gracias a ti por hacer este tipo de cosas. Pues yo creo que son muy valiosas y muy útiles pues para las personas. Bueno, señores, muy muy importante. Esta parla ha sido una de las más educativas para mí. No tenía idea de nada de eso. O sea, simplemente sabía que los derechos de autor existían y que era algo que pues daba como demandas en Estados Unidos, pero es muy real. Tenemos herramientas muy muy útiles, muy prácticas y muy fáciles de usar aquí en Colombia. Entonces pendientes ahí, listo. Nos vemos.